sea, son divisiones mitóticas. O sea, se divide la célula, pero se mantiene el número exacto de cromosomas, ¿no? Y al costado izquierdo de esta espermatogénesis están los tiempos en que demora cada una de estas divisiones, ¿no? Este vuelve una división y espermatocito primario. Otra división, ahora una división meiótica uno, donde nosotros volvemos a tener 23 pares de cromosomas diploides, o sea, 46 y 46, que es el espermatocito secundario. En la segunda división meiótica ya vemos nosotros que solamente tienen 23 cromosomas. Ya no hay doble tira genética, ya no hay doble tira genética, ya no hay doble tira genética, sino ya hay una tira genética, ya con el número de 23 cromosomas. Y estas espermátides ya están listas para diferenciarse en un espermatozoide maduro, quien se va a unir a un óvulo maduro, también con 23 cromosomas, para formar los 46 cromosomas del nuevo ser. Ya entonces, después de la segunda división meiótica, ya tenemos espermátides con una carga genética de 23 cromosomas cada una de ellas. Este es un espermatozoide maduro, espermatozoide maduro en el que nosotros podemos apreciar dos partes importantes, que sería la cabeza y la cola, ¿no? El Harris, el Guyton y algunos otros libros coinciden en que el cuello es parte de la cola, ¿ya? Entonces para precisar, ¿no? La parte teórica. Entonces nosotros estamos dividiendo el espermatozoide solamente en dos partes, cabeza y cola. Hay otros libros que la dividen en cabeza, cuello y cola. Nosotros estamos incluyendo a la cola dentro, que digo, disculpen, estamos incluyendo al cuello dentro de la cola, ¿ya? El cuello dentro de la cola. Y este es el acrosoma, que es la que supuestamente tiene la hialuronidasa y otras enzimas proteolíticas, que son las que van a ingresar a la zona pelúcida del óvulo a través de estas enzimas para poder fecundar al óvulo. Importante también saber que es aquí en la cola donde están todas las mitocondrias, la parte que va a dar la energía necesaria para el movimiento del espermatozoide. Ahora, este espermatozoide, cuando está en el epidídimo, cuando está en la red de testis, cuando está en el conducto deferente, se establece que no tiene movimiento o que su movimiento es muy poco y recién va a adquirir propiedades de movimiento con sustancias naturales de la vagina y del cérvix uterino en el momento de las relaciones sexuales y posteriormente se realice la fecundación. O sea, vamos a poder establecer que la maduración total y completa del espermatozoide va a ser ya en el canal vaginal y cérvix de la mujer. Es allí donde va a completar su maduración, ¿no? Porque tanto en las vesículas seminales, ya en el semen, donde está este espermatozoide, adquiere algún tipo de movimiento. Por ese movimiento rápido, a una velocidad de 4 milímetros por minuto, recién lo va a adquirir cuando esté dentro de la mujer. Y lo que estábamos hablando en algunas de las diapositivas anteriores con respecto a la espermatogénesis, habíamos dicho que en la parte más pegada a las paredes del túbulo seminífero se encuentra la espermatogonia, ¿no? Esta espermatogonia tiene un crecimiento
a través de la espermatogénesis hasta llegar a ser o llegar a ser un espermatozoide con una duración media de todo este proceso de evolución de 74 días, ¿no? La evolución de la espermatogonia hasta espermatozoide, una duración de 74 días. Ya habíamos visto que en el intersticio de los túbulos seminíferos están las células de Leydig, en este espacio, que serían estas las células de Leydig, que van a producir la testosterona a partir de de la estimulación de la hormona luteinizante. Acá tenemos otro corte histológico. Vemos acá distintos túbulos seminíferos y dentro de ellos el crecimiento de la espermatogonia hacia espermatozoide. Siempre las células más maduras están a la luz del túbulo seminífero y las formas más nativas o inmaduras hacia la pared del túbulo seminífero. Y en las células intersticiales, las células de Leydig. Bien, lo mismo que estábamos viendo en la diapositiva de acá, siempre hacia la luz, las formas más maduras y siempre pegadas a la pared del túbulo seminífero, las células más inmaduras, ¿no? Acá todo este borde de células son espermatogonias, ¿no? Espermatogonias que adosadas a una célula de Sertoli van a empezar su crecimiento, ¿no? Acá otra diapositiva en que vemos una célula de Sertoli aislada, ¿no? Aislada como si hubiera, a ver, ¿cuántas células de Sertoli podríamos contar acá? Una, por acá hay otra, dos, y creo que si no me falla la vista ya no hay más. No, pero esto no es así. No es así. La célula de Sertoli, todas estas células de acá, todos estos espermatogonias, para que empiece su maduración hacia el espermatozoide, tienen que estar alrededor de una célula de Sertoli. Otra vista de microscopio electrónico de los conductos seminíferos, dice, en ellos se desarrolla la espermatogénesis. Al examinar un corte transversal de conductos seminíferos, se observa hacia la periferia una capa de espermatogonias, hacia la periferia o pegadas a la pared del túbulo seminífero, que al ir progresando hacia el lumen, o sea, hacia la luz intersticial, se ven capas sucesivas de células diferenciadas hasta llegar a ser los espermatozoides. Lo mismo tratar de rescatar acá que las células de Sertoli son derivadas del epitelio de la superficie del testículo. También importante establecer que estas células de Sertoli son ausentes antes de la pubertad. Son ausentes, ¿no? Estas células de Sertoli van a recibir una modificación en la pubertad de que células del endotelio van a adquirir características especiales y se van a convertir en células de Sertoli. ¿No? Las espermatogonias son células primordiales derivadas de las células primordiales germinales, luego espermatocito 1, espermatocito 2, espermátide y espermatozoide. ¿No? Dice la célula de Sertoli producen también cierta sustancia, la hormona antimulerínica o factor inhibidor del sistema mülleriano que se produce hasta la pubertad edad en que empieza a decrecer y obviamente al decrecer esta hormona las células de Sertoli adquieren ya sus características especiales para, ante la influencia de la hormona luteinizante, empezar a producir o empezar a madurar la espermatogonia. Estas células de Sertoli también reciben, ojo, también reciben para su función nutritiva y de sostén de la espermatogonia hacia su crecimiento de espermatozoide, también reciben la acción de la testosterona. Bien, dice acá, el mesénquima separa los túbulos seminíferos y da lugar al desarrollo de las células intersticiales de Leydig, las cuales empiezan a segregar testosterona y androstendiona.
Esto está sacado textualmente del libro texto. Lo voy a leer para tratar de cualquier cosa que no se haya entendido, lo puedan entender. Dice la testosterona secretada por las células de Leydig, localizadas en el intersticio testicular, es esencial para el crecimiento y división de las células germinales testiculares, que es el primer paso en la formación de los espermatozoides. La hormona luteinizante, secretada por la adenohipófisis, estimula la secreción de testosterona por la célula de Leydig. Y la hormona folículo estimulante, parece que había dicho al revés en una de las diapositivas anteriores, la hormona folículo estimulante, también secretada por la adenohipófisis, estimula a las células de Sertoli. Sin esta estimulación no se produciría la conversión de espermátides en espermatozoides. Pero ojo, vuelvo a repetir, que esta célula de Sertoli no solamente recibe la estimulación por el folículo estimulante, sino también recibe la estimulación por la misma testosterona. Los estrógenos, formados a partir de la testosterona por la célula de Sertoli, cuando son estimulados por una folículo estimulante, también son probablemente esenciales para la espermatogenia, ¿no? Lo que acabo de decir en el punto 3. ¿No? Entonces, esa testosterona también va a actuar sobre las células de Sertoli junto con la hormona folículo estimulante para producir toda la maduración del espermatocito o del espermatozoide en su presentación final. La hormona de crecimiento, al igual que la mayor parte de las restantes hormonas, también es necesaria para controlar las funciones metabólicas básicas de los testículos, ¿no? Esto se puede ver que en enanos que no tienen las gonadotropinas son infértiles, ¿no? Por ausencia de la hormona de crecimiento. Fisiología del espermatozoide maduro, dice los espermatozoides normales son móviles y fértiles, son capaces de movimientos flagelares a través de un medio líquido a una velocidad de 1 a 4 milímetros por minuto. Esto es ya la evolución o la maduración del espermatozoide. La actividad de los espermatozoides es mucho más fácil en el medio neutro y algo alcalino del semen eyaculado, pero se deprime mucho en los medios ligeramente ácidos, ¿no? Este concepto es lo que permite que los preservativos tengan doble mecanismo de acción para evitar la fecundación. Uno, la barrera, que hace el látex del mismo preservativo, y la otra es el líquido ácido que tienen estos preservativos en su interior para si en algún momento pudiera esto romperse o filtrarse, de alguna manera tratar aún así de proteger la no fecundación a través de poner un medio ácido al espermatozoide. Los medios muy ácidos provocan la muerte rápida de los espermatozoides. La actividad de los espermatozoides aumenta notablemente a medida que se eleva la temperatura, pero también lo hace a su metabolismo, lo que acorta de manera considerable su supervivencia, ¿no? Y esto es importante, aunque los espermatozoides pueden sobrevivir muchas semanas en los conductos genitales de los testículos, su supervivencia en el aparato genital femenino es de solo 1 o 2 días. ¿No? 24 a 48 horas, un espermatozoide en el canal de fecundación puede todavía fecundar un óvulo. Sí, obviamente, si la mujer está ovulando. Y acá están las vesículas seminales, lo que hablaba en una de las diapositivas anteriores, ¿no? Este es el epidídimo, la cola del epidídimo se continúa como conducto deferente y en la próstata se le va a unir las dos vesículas seminales, ¿no? Son las dos vesículas seminales que son dos órganos, podríamos decir, lobulados y que tienen la función de glándula porque van a producir un líquido nutritivo y el medio para la movilización del espermatozoide cuando esté en el canal femenino.
¿no? Dice, cada vesícula seminal genera un material mucoide rico en fructosa, ácido cítrico y otras sustancias nutritivas. Recuerde que habíamos dicho en el diapositivo anterior que los medios ácidos son un poco perjudiciales para la supervivencia del espermatozoide. Entonces, este ácido cítrico en el conducto o en el canal de fecundación en la mujer va a tener ciertas modificaciones por las sustancias base que tiene el canal de fecundación para contrarrestar esta acidez del ácido cítrico. Esta vesícula seminal también produce grandes cantidades de prostaglandinas y fibrinógeno, ¿no? Dice, se cree que las prostaglandinas, estas ayudan de dos maneras a la fecundación. Primero, reaccionando con moco cervical femenino para hacerlo más receptivo al movimiento de los espermatozoides. Y dos, posiblemente desencadenando contracciones peristálticas invertidas del útero y de la trompa. O sea, invertidas, ¿no? No tengo acá la imagen de un útero, pero si son invertidas es que van a ir desde el cuello del útero hacia el fondo del útero para tratar de que pueda avanzar el espermatozoide, ¿no? Entonces, estas prostaglandinas también desencadenan contracciones peristálticas invertidas del útero y de las trompas de falopio para desplazar a los espermatozoides hacia los ovarios. Unos pocos espermatozoides alcanzan el extremo superior de las trompas de falopio en 5 minutos. ¿Cómo se llama? Después de la unión de la vesícula seminal al conducto deferente, esta porción de acá ya, antes de ingresar a la uretra prostática y la uretra que está en el pene, esta porción se llama ya conducto eyaculador, ¿no? Acá está bien, conducto eyaculatorio. Y lo que decíamos sobre la maduración del espermatozoide, en esta diapositiva lo llama la capacitación del espermatozoide. O sea, como si el espermatozoide lo capacita para que pueda ingresar ya al óvulo a través de la zona pelúcida y poder hacer la fecundación, ¿no? Entonces, este es ya la unión útero tubular, o sea, ya es la unión que tendría, me falta pizarra acá, esta es la unión del el cuerpo del útero con la trompa de falopio. Entonces, a esa unión le está llamando unión útero-tubal. Estos son los espermatozoides que están ingresando, esta es la zona de activación, acá está el endometrio y acá están las criptas oviductales. Y en la ampolla, que es el tercio de la trompa de falopio, el tercio externo, es donde se va a producir la fecundación, ¿no? Y acá tenemos un óvulo rodeado por células de la granulosa, por lo que le llamamos cúmulus ófurus, donde el espermatozoide va a poder hacer un reconocimiento entre gametos, se da la reacción acrasomal que habíamos establecido cuando hablábamos de la imagen del espermatozoide maduro, que tenía un acrosoma, que era la punta de la cabeza, y donde habían ciertas enzimas, una de ellas la hialuronidasa, y enzimas que iban a romper con poderes o con capacidad de poder romper el óvulo para poder ingresar y hacer la correspondiente fecundación, ¿no? La membrana del espermatozoide se hace también mucho más permeable a los iones calcio, miren, eso también es importante, ingresan iones calcio de forma que ahora penetra abundante calcio en el espermatozoide y modifica la actividad del flagelo, haciendo que adquiera una potente actividad de latigazo en lugar del débil movimiento ondulante anterior, ¿no? Esa sería la capacitación del espermatozoide y este ingreso de calcio motivado o facilitado por las sustancias que tiene la unión uterotubal y la ámpula de la trompa de falopio, ¿no? Entonces acá vemos nosotros la fosforilización de proteínas flagelares que correspondería a la activación final ya
de la capacitación del espermatozoide para que se produzca la fecundación. Y vemos acá nosotros ya cuáles son las hormonas o los andrógenos que son producidos por los testículos, que es la testosterona, la dihidrotestosterona y la androstenediona. Esta imagen, hay una imagen similar en el Guyton, donde está el perfil de liberación de testosterona durante la vida de un varón, ¿no? Vemos nosotros que en los primeros meses de gestación hay niveles de testosterona. Estos niveles de testosterona son necesarios para la maduración de los órganos genitales internos y externos masculinos, ¿no? En el momento del nacimiento, a casi 9 meses, disminuye esta producción, pero en las primeras semanas hay una pequeña elevación de testosterona para caer y seguir esta caída para recién volver a activarse en la pubertad. ¿Quién produce esta testosterona en el feto? El trofoblasto, ¿no? Inducido por la hormona gonadotropina coriónica. Lo que hablábamos en el seminario hace algunos minutos, en etapa adulta, los niveles de testosterona son altos, son los más altos de toda la vida del varón, desde cuando es feto, y van a caer en la senecto, ¿no? Pero no caen a niveles tan bajos, ¿no? En algunos libros hablan que cae entre el 20 y el 50%. O sea, si bien es cierto, esa caída va a producir dificultades en la detección, astenia, pero la vitalidad y la posibilidad de procrear de un anciano se mantienen, entre comillas, podríamos decir, intactas, ¿no? Y acá vemos nosotros en esta imagen química, de química orgánica, que la diferencia entre la testosterona y la dihidrotestosterona solamente es en la presencia de estos dos hidrogeniones, ¿no? Por eso que la conversión de testosterona a dihidrotestosterona es bastante fácil, ¿no? Prácticamente podríamos establecer que hay una similitud de casi más del 98% y que para que se convierta a dihidrotestosterona solamente faltaría agregar dos protones de hidrógeno. Y acá está cómo es que se divide esa producción. Ojo que esto está de acuerdo con lo que dice el Guyton. Estamos diciendo, doctor, el Guyton dice otra cosa, dice que el 97% es testosterona ligada a albúmina. No, si ustedes leen bien el Guyton, si bien es cierto, dice 97%, pero habla en los dos momentos, que ese 97% de testosterona ligada a proteínas es en porciones, tanto a la proteína ligadora de andrógenos, me parece que ahí dice proteína ligadora de hormonas sexuales, y a la albúmina. O sea, esta diapositiva está estableciendo cómo divide o cómo se divide ese 97% que dice Gaito, ¿no? Acá lo está haciendo en 98%. O sea, si bien es cierto, Guyton no lo divide con esta exactitud, pero sí establece que la testosterona ligada a proteínas es del 67% y que hay una parte que está ligada a proteínas ligadoras de hormonas sexuales y que otra a la albúmina plasmática. Esta diapositiva está estableciendo los porcentajes. 65% de proteína ligadora de andrógenos y 33% a albúmina plasmática. Y estos son los metabolitos que van a ser eliminados por la orina. Y acá una diapositiva en la que nos demuestra cuáles son las tres vías que la testosterona, después de haberse producido a partir del colesterol, coge, ¿no? Eh, 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 una buena porción a dihidrotestosterona, pero esta conversión de dihidrotestosterona mayormente se convierte cuando la testosterona ya ingresó a los tejidos. La testosterona en los tejidos, activada.
por una enzima 5-alfa reductasa, se va a convertir en dihidrotestosterona. Esto es una acción intracrina, ya que no es paracrina cuando hablábamos de los islotes de Langerhans en páncreas endocrino. ¿Ya? Eso es otra cosa que también vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Esta es una acción intracrina que significa que la hormona dentro de la misma célula va a adquirir otra forma de hormona, de testosterona a dihidrotestosterona dentro de una misma célula, por acción de la 5-alfa reductasa. Esta dihidrotestosterona, como vamos a ver más adelante, tiene acciones en la virilización puberal, en la próstata y en el cabello. Luego tenemos una testosterona de acción directa, sin enzimas, o sea, sin esta 5-alfa reductasa, cuya acción va a ser como testosterona. Y luego tenemos una acción diversificada, que me parece lo han dicho en el seminario, por acción de la aromatasa, se va a convertir en estradiol, con acciones en el hueso, la próstata y en el endotelio protector. Y esta imagen, que también la he visto en el seminario, tenemos nosotros acá a partir del hipotálamo la producción de hormonas liberadoras de gonadotropinas, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué significa esta R? Bien, esta R es del inglés, release, ¿ya? Se escribe. Entonces sería, partiendo de la palabra en inglés, hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, el hipotálamo secreta dos hormonas liberadoras de gonadotropinas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que parte de la hipófisis, la adenohipófisis o hipófisis anterior. Esta hormona luteinizante va a actuar sobre el testículo para que se produzca a partir de las células de Leydig testosterona. Y la folícula estimulante va a actuar sobre la célula de Sertoli para que esta célula de Sertoli pueda dar la nutrición, la protección y todas la serie de sustancias necesarias para la espermatogénesis, ¿no? Miren acá esta figurita y es más real de que una célula de Sertoli, en la porción más apical de ella, están adosados ya los espermatozoides maduros. Y acá lo que le decía, no solamente sobre la célula de Sertoli actúa la hormona folículo estimulante, sino también hay el actuar de la misma testosterona para que esta célula de Sertoli produzca o facilite la espermatogenia. Y la testosterona, sus efectos virilizantes. Y el mecanismo de retroalimentación negativa para que cuando estas hormonas o la producción de espermatozoides es alta, se retroalimenta negativamente para disminuir la producción tanto de hormonas liberadoras de gonadotropinas en el hipotálamo como la misma en la adenohipófisis para disminuir la concentración de LH y FSH. También se establece que hay dos tipos de retroalimentación. Una por niveles de concentración en el plasma y la otra a través de una inhibina que produce la célula de Sertoli. Esta inhibina no solamente está presente antes de la pubertad, sino también en la parte adulta, coadyuvando a la retroalimentación negativa por concentración de hormona en sangre. Y acá están las acciones de los andrógenos en los tejidos diana, mediadas por testosterona y mediadas por dihidrotestosterona. Mediada por testosterona, la diferenciación del epidídimo, de los vasos deferentes y de las vesículas seminales. Esto es en el feto, incremento de la masa muscular, brote del crecimiento puberal, cese del brote, crecimiento puberal, cierre epifisario, ¿no? Esta hormona, o sea, ustedes saben que nosotros crecemos a través del cartílago de crecimiento que está en los huesos largos, ¿no? Entonces, cuando empieza la pubertad, damos nuestro estirón y
Allí nos quedamos los varones por el cierre epifisario producido por la testosterona. La voz es más grave, permite, favorece la espermatogénesis y a través de su retroalimentación negativa de la hipófisis anterior y también interviene en la libido, que es el deseo sexual. Acciones mediadas por la dihidrotestosterona, y hemos dicho que esta hormona se forma dentro de la misma célula en que la testosterona se guardó en los tejidos por acción de la 5-alfa reductasa. ¿Cuál va a ser esas acciones? La diferenciación fetal del pene, escroto y próstata, distribución masculina del vello, patrón de la alopecia masculina, esta calvicie en redondita como si fuesen sacerdotes, está mediada por la dihidrotestosterona. Actividad de las glándulas sebáceas, a veces el olor ya dado por la sociedad como mal olor de las axilas o de alguna otra parte del cuerpo, está mediado por la dihidrotestosterona, ¿no? Por eso un prepúber o un niño no usa desodorante porque no tiene ninguna necesidad, ya que no tiene testosterona en su cuerpo. No tiene testosterona que se va a modificar a dihidrotestosterona en el tejido. Entonces no hay ninguna necesidad de que use desodorante. Pero ya en la pubertad está la necesidad de que debe de utilizar por esta actividad de las glándulas sebáceas y también el crecimiento de la próstata. Bien, entonces pasamos rápidamente a lo que es ya la ovogenia y las hormonas sexuales femeninas. Esta imagen, también sacada de su libro texto, nos da todo el proceso de la ovogénesis y en paralelo el desarrollo folicular en el ovario, ¿no? Igual que en la espermatogenia, hay una célula germinal primordial que migra, acá migra del intestino posterior hacia el ovario o hacia la corteza ovárica para formarse la ovogonia, que es el óvulo primordial y que correspondería a al folículo primordial. Este folículo primordial, miren esta capa de células, son células de la granulosa, células de la granulosa. Acá esta imagen no es correcta, ¿ya? Esta imagen no es correcta porque el ovocito secundario, ovulado, no sale así como quien dice pelado, sino sale con el cúmulo sáfurus que veíamos en una de las diapositivas de capacitación del espermatozoide. Ay, me parece que está por acá. Acá está. Mire, este es el óvulo que salió, el óvulo el único óvulo que maduró de una cohorte, y acá vemos su cúmulos óvulos. Este cúmulos óvulos no es más que células de la granulosa. ¿Ya? Entonces, no es como en la diapositiva o en la figurita que está en el libro texto, donde el ovocito secundario sale peladito. No, sale con sus cúmulos óvulos, que son células de la granulosa. Bien, entonces continuamos nosotros con la ovogénesis. Luego de este óvulo primordial, ya en el momento del parto, va a pasar a ser un ovocito primario, pero este ovocito primario, que son de 1 a 2 millones de ovocitos, van a ser interrumpidos en profase 1, que correspondería al folículo primario. Miren, ya está ya rodeado con varias capas de células de la granulosa. Ya no es una como en el folículo primordial, sino ya hay capas sucesivas que envuelven este folículo primario. Cada mes desde la pubertad hasta la menopausia se da la meiosis 1. Se establece que para que el óvulo sea fecundado debe de realizarse 2 meiosis para poder ser fecundado. En la regla o en el ciclo menstrual, hablando más correctamente, se da una primera meiosis, que es el ovocito secundario interrumpido en metafase 2. Esta interrupción se va a completar en una meiosis 2 completada solamente si hay fecundación, solamente si hay fecundación, ¿no? Después de esta meiosis 1 hay un primer cuerpo polar que generalmente es más pequeño, que degenera, y el ovocito secundario interrumpido en metafase 2 y corresponde al desarrollo folicular
de un folículo preovulatorio ya maduro. Miren, es así como se va a desprender con su cúmulos ófuros para poder ingresar a, eh, a la trompa de falopio, ¿no? Se da la ovulación, día 14 del ciclo menstrual, y este ovocito secundario ovulado, si se realiza la fecundación, se va a completar la meiosis 2. Solo si hay fecundación. Un segundo cuerpo polar que degenera, y acá está ya el óvulo o cigoto, ¿no? Ya este óvulo cigoto, ya si completó su maduración, quiere decir que ha habido fecundación. Con respecto al desarrollo folicular, ya en el ovario, que del cuerpo lúteo, ¿no? O cuerpo amarillo, por la degeneración grasa a la que se va a ver, para luego terminar en cuerpo albicans o cuerpo blanco, ¿no? Esas son las características de la estructura gonadal. Dice, se realiza la meiosis, y acá en la fertilización se realiza la segunda meiosis, ya solamente con mitad de carga genética. Lo mismo que en el varón, el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, tenemos el hipotálamo que va a segregar las hormonas liberadoras de gonadotropinas, que van a actuar sobre la adenohipófisis, y esta adenohipófisis o parte anterior de la hipófisis va a secretar dos hormonas, la folículo estimulante, la hormona luteinizante, que son las que van a actuar en una mujer no embarazada sobre el ovario para tratar de producir las distintas hormonas esteroides, como el estradiol y la progesterona, actúan sobre el ovario, y hormonas no esteroides como la familia de la inhibina. Y la retroalimentación, ya sea positiva o negativa, dependiendo la concentración de estradiol y progesterona en la sangre y en el momento, con respecto al tiempo, del ciclo menstrual. Recuerden que en el varón hay doble control, a través de la retroalimentación negativa y a través de la inhibina que secretan las células de Sertoli. Y continuamos con lo mismo, crecimiento del folículo ovárico. Acá tenemos nosotros el folículo primordial, continuando con su desarrollo folicular, el folículo primario. Acá está el folículo primordial, el folículo primario. Se elevan las concentraciones de gonadotropinas por la hormona folículo estimulante, inducidas por la hormona folículo estimulante, y el crecimiento de 6 a 12 folículos. O sea, de esos 300.000 con que nació la bebé femenino, en cada ciclo ovario, solamente una cohorte de folículos empieza su maduración, que son entre 6 a 12 folículos primarios. Se llama cohorte de maduración. Luego viene acá la teca interna, el antro, que es un líquido folicular rico en estrógenos. Ya tenemos acá el óvulo, las células de la granulosa, y estamos ya en el folículo preovulatorio maduro, ¿no? Se realiza en el día 14 la ovulación. Miren, acá está el óvulo y acá está, esa figura está perfecta, con su célula de la granulosa que rodea al óvulo. Es importantísimo que el óvulo salga con células de la granulosa para que en su trayecto hacia el encuentro con el espermatozoide pueda movilizarse y pueda nutrirse, ¿no? Ahí está lo que y su corona radial. Sale el proceso de la ovulación, pero este folículo va a pasar a ser cuerpo lúteo, y este cuerpo lúteo en su proceso de degeneración termina siendo un cuerpo albicans. Acá leemos esto, dice las células que quedaron, o sea, estas que quedaron, porque ya se estudió el óvulo, se llenan de inclusiones lipídicas, por eso el color amarillo, y se transforman en cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo
tiene acción hormonal, ¿no? Secreta estrógenos y progesterona y participan en la fase secretora del endometrio. Dice, el ovario envejece, lo que hablaba en el seminario. El responsable tanto de la llegada del climaterio como de la menopausia no es otro que el ovario, el único responsable, ¿no? Porque producto de su envejecimiento va a empezar a disminuir todo este proceso de ovogénesis. Obviamente, mientras menos ovogénesis habrá, menos producción de hormonas femeninas tendremos, hablando de estrógenos y progesterona, a pesar que el hipotálamo va a seguir segregando y aumentando sus niveles de hormonas, eh, el hipotálamo de hormonas liberadoras de gonadotropinas y la hipófisis de hormonas folículo estimulante y hormona luteinizante, pero que lamentablemente no van a poder actuar sobre un ovario completamente envejecido. Y lo que hablábamos de esa cohorte de folículos primarios que se producía, ¿no? Entonces, a esa cohorte de folículos primarios, en un primer momento se le va a llamar reclutamiento, que habíamos dicho que pueden ser entre 6 y 12. Luego del reclutamiento viene la selección y la dominancia. La dominancia establecida solamente por un óvulo, que es el folículo maduro. ¿Ya? La dominancia solamente por un óvulo, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos una cohorte, la selección y maduración, pero solamente los que se van a ir a una manera atrésica, o sea, no van a llegar a ser un folículo preovulatorio, es el número de la cohorte menos uno. Ese menos uno es el folículo maduro. Y acá está ya la imagen donde se produce la ovulación en el ciclo 14 y miren, el óvulo fecundado sale con sus células de la granulosa adosados a él. Entonces, hormona luteinizante actúa sobre las hormonas foliculares. Estas van a producir la progesterona, enzimas proteolíticas, una hiperemia folicular y secreción de prostaglandinas. Estamos viendo cuál es el proceso de la rotura del folículo y la evaginación del óvulo. Y lo que vemos acá nosotros es ya que el cuerpo lúteo tiene dos partes, la célula de la teca y la célula de la granulosa. En la célula de la teca se produce androstenediona y testosterona, que por acción de la aratomatosa, en la célula de la granulosa se produce estrógeno. O sea, esta androstenediona y testosterona que se produce en la célula de la teca por acción de esta aromatasa se forma estrógenos. Pero aparte de ello, la célula de la granulosa también produce estrógeno y progesterona. ¿Ya? O sea, no se vaya a entender de que esto no existe y que todos estos estrógenos es por acción de la aromatasa. No, una parte es producida por la aromatasa que convierte esta androstenediona en estrógenos y la misma célula de la granulosa va a producir estrógenos y progesterona. ¿No? Es más de lo mismo, es el desarrollo folicular, la fase proliferativa, la fase secretoria, y si no hay fecundación, viene la fase menstrual que correspondería a la hemorragia que se presenta al final de la fase secretoria. Toda esta parte proliferativa está comandada por las dos hormonas, la folículo estimulante y la hormona luteinizante, y en el momento de la ovulación hay un disparo de concentración sérica de la hormona luteinizante para caer a niveles bastante, no digamos bajos, sino normales, correspondiendo o comparando con la fase proliferativa. Y estas son las hormonas que se producen en el ovario, los estrógenos, que es el estradiol, la estrona y el estriol, y los gestágenos, que son la progesterona y la hidroxiprogesterona.
¿no? Algo que me faltó hablar al final del seminario, que sí lo mencioné el día de ayer, fue de que lo que sí dije el día de hoy es de que antes de iniciar la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres menopáusicas, había que tomar una mamografía para descartar la posibilidad de que en esa menopáusica haya algún tipo de tumor y que los tumores que presentan las mamas mayormente son dependientes de estrógenos. Y lo que sí es nuevo para los grupos de seminario del día de hoy es que se estableció de que el porcentaje de mujeres menopáusicas que hacen síntomas no es el 100%, sino es un porcentaje bajo, ¿no? Entre el 12 y 15%. Ese 12 a 15% son las mujeres que podrían recibir terapia de reemplazo hormonal. Pero el problema de la ausencia de estrógenos en la mujer, en el 100% de mujeres, obviamente, va a disminuir la hidratación de la vulva, ¿no? De la vulva y de los labios mayores y menores en la mujer. Entonces, esa sequedad podría, de alguna manera, fastidiar a la mujer en una relación sexual. Por eso que las mujeres podrían usar menopáusicas el estriol, ¿no? El estriol, que es un estrógeno eh, sintetizado a manera de crema, se puede utilizar 3 días a la semana aplicando a la mujer en su vulva y en la parte interna de los labios menores. Y los gestágenos que se producen son la progesterona y la hidroxiprogesterona. Ahora pasamos ya a los efectos de los estrógenos sobre los órganos sexuales externos femeninos. Dice, durante la pubertad, cuando los niveles de estrógenos aumentan unas 20 veces, empiezan a crecer los órganos sexuales externos en la pubertad. Hay un depósito de grasa en el monte de Venus y los labios mayores y hay un crecimiento de los labios menores. Se transforma, esto es importante, se transforma el epitelio vaginal de cúbito a estratificado. O sea, el epitelio de la vagina se vuelve más fuerte. O sea, el epitelio estratificado es un epitelio que es mucho más fuerte que el epitelio vaginal disculpen, que el epitelio cúbico. El epitelio estratificado es mucho más fuerte que el epitelio cúbico. Esta transformación se produce en la pubertad por el roce continuo que hay en la relación sexual entre el pene o entre los órganos sexuales, tanto del hombre como de la mujer. Efecto de los estrógenos sobre el útero, el tamaño del útero aumenta de 2 a 3 veces, obviamente para mayor amplitud para poder recibir el producto de la fecundación, que es el crecimiento del embrión y feto. Es más importante que el aumento del tamaño, más importante que el aumento del tamaño también son los cambios que se producen en el endometrio y los estrógenos producen una llamativa proliferación del estroma endometrial y un gran aumento del desarrollo de las glándulas endometriales, ¿no? Es en este tipo de tejidos en los que se pueden producir los miomas uterinos, ¿no? Miomas uterinos que pueden ser submucosos, endometriales o en la periferia del útero. Efectos de los estrógenos sobre las trompas de falopio hacen que los tejidos glandulares proliferen, las glándulas, hacen que aumente el número de células epiteliales ciliadas que revisten las trompas de falopio y se facilita por este cambio de celular la actividad de los cilios. Los estrógenos sobre las mamas inician el crecimiento de las mamas y del aparato productor de leche, el desarrollo de los tejidos del estroma mamario, crecimiento de un extenso sistema de conductos y el depósito de grasa en las mamas, ¿no? Las hace más voluminosas. Son responsables del aspecto externo característico de la mama femenina madura. Miren todo lo que hacen los estrógenos en la mama. Y estos estrógenos podrían también, como actúan sobre las mamas, de alguna manera iniciar, si hay la capacidad genética o receptiva del cáncer de mama, de la aparición de tumores que podrían ser exacerbados por una terapia de reemplazo hormonal que es con estrógenos. Y los estrógenos sobre el esqueleto producen un aumento de la actividad osteoblástica de los huesos al crecimiento de la mujer, pubertad, se hace rápido durante varios años
Y también los estrógenos dan lugar a la fusión temprana de las epífisis con las diáfisis, ¿no? Al igual que en los varones, el mismo efecto que tiene la testosterona sobre el cartílago de crecimiento. Efectos de los estrógenos sobre el metabolismo y el depósito de proteínas y grasas. Hay un aumento ligero de las proteínas totales del organismo. También los estrógenos dan lugar a la fusión temprana de las epífisis con diáfisis de los huesos largos, lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Aumentan ligeramente la tasa de metabolismo corporal y provocan el depósito de grasa en los tejidos cutáneos. En la piel y en el equilibrio electrolítico dan a la piel una textura blanda y habitualmente tersa que se pierde en la menopausia. Además de un mayor grosor, también aumenta la vascularización de la piel y provocan retención de sodio y agua por los túbulos renales. Pero esto es en cantidades ínfimas, ¿ah? No, no. Es más, tal vez hasta no debería de haberlo puesto porque puede confundir. ¿Ya? O sea, esta retención de sodio y agua por los tubos renales es en cantidades despreciables, no relevantes. Y las funciones de la progesterona, ¿no? La progesterona, en su actuar sobre el útero, promueve alteraciones secretoras en el endometrio uterino durante la segunda mitad del ciclo sexual femenino. En otras palabras, prepara el útero para la implantación del óvulo fecundado. Disminuye la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas, ayudándose a evitar la expulsión del óvulo implantado, ¿no? Lo que en algún momento les mencioné, creo, que ante la posibilidad de un aborto o de una amenaza de aborto, disculpen, ante la posibilidad de una amenaza de aborto, lo que se indica son progestágenos, ¿no? Por esta acción. Disminuye el progestágeno, la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas, ayudando así a evitar la expulsión del óvulo implantado. Los progestágenos sobre las trompas de falopio promueven el aumento de la secreción en el revestimiento. Recuerden, los estrógenos facilitaban el epitelio ciliado. Acá el estrógeno aumenta la secreción en el revestimiento mucoso. Estas secreciones son necesarias para la nutrición del óvulo fecundado que se está dividiendo a medida que recorre la trompa de falopio antes de la implantación. Recuerden también que acá ya está el óvulo fecundado, pero antes de que sea fecundado, la nutrición estaba dado por ese acúmulos ófuros que eran parte de las células de la granulosa. Los progestágenos sobre las mamas promueven el desarrollo de los lobulillos y los alveolos, haciendo que las células alveolares proliferen y adopten una naturaleza secretoria. También provoca el aumento del tamaño de las mamas. Esto sí es una acción parecida a la de los estrógenos, que es parte del resultado del aumento de líquido en el tejido subcutáneo. ¿Cómo aumentaba el aumento del tamaño de la mama los estrógenos? Aumentando la grasa en el tejido subcutáneo. Y aquí es el aumento del líquido. Acá hay una comparación de la espermatogénesis con la ovogénesis. Miren, la espermatogénesis dura 9 semanas, habíamos dicho 74 días. La ovogénesis es limitada hasta los 50 años, desde el momento del nacimiento. Aquí cada día, en un hombre adulto o adolescente joven, se producen millones de espermatozoides diarios. Con respecto al número de gametos, la espermatogénesis, cientos de millones al día, en la ovogénesis, uno cada 28 días, ¿no? A partir de una cohorte de entre 6 y 12 folículos primordiales. El tamaño de los gametos respecto a la célula inicial, ¿no? En espermatogénesis va disminuyendo desde la espermatogonia hasta el espermatozoide. Aquí va aumentando en la ovogénesis. Y la forma de los gametos respecto a la célula inicial la espermatogénesis va cambiando y en la ovogénesis no cambia. Y pasamos ya a la parte final de esta clase, que es poder definir qué es pubertad y menarquia y luego climaterio y menopausia. Entonces, la pubertad significa el comienzo de la vida sexual adulta y la menarquia el inicio de la menstruación. El periodo de la pubertad se produce por un aumento gradual en la secreción de hormonas gonadotrópas por la hipófisis que comienza alrededor del año 8 o 9 de vida y que suele culminar con el inicio de la menstruación
entre los 11 y los 16 años. Por término medio, 13 años. Eso es menarquia. Y climaterio y menopausia, dice la menopausia médicamente, este término se refiere al fin de la menstruación en la vida de la mujer y muy importante, se diagnostica de forma retrospectiva. Me parece que un grupo se lo ha dicho en los seminarios. Se diagnostica de forma retrospectiva. Quiere decir que si una mujer no menstrua en el primer mes de ausencia de menstruación, tiene 40, 45 años, yo no puedo decir que es menopáusica. Recién voy a decir que es menopáusica si es que esa ausencia de menstruación ha sido tras 12 meses. Recién yo ya puedo hacer el diagnóstico retrospectivo de lo que es menopausia, ¿no? Entonces, para hablar de menopausia propiamente dicha, tiene que haber pasado un año desde la última regla. O sea, puede estar en el noveno mes de ausencia de menstruación y yo no puedo decir que es menopáusica, porque no cumple el criterio de 12 meses sin menstruación. Puede tener 11 meses y no puedo decir que es menopáusica. Recién al siguiente mes, si es que no hubiera menstruación y se completa el año, los 12 meses sin menstruación, yo ya hago el diagnóstico retrospectivo de menopausia desde hace 12 meses, ¿no? Entonces, esos 12 meses sin menstruación se establece que no ha habido ningún tipo de sangrado, ni esporádico, ni rutinario, y ya puede decirse que la mujer es menopáusica. En cambio, el climaterio, esa etapa es más amplia y abarca todos aquellos cambios que va sufriendo la mujer y que confluyen en el fin de su etapa reproductiva, es decir, en la menopausia. La señal más clara del inicio del climaterio, ojo, son los primeros desajustes en la menstruación, ¿no? Puede pasarse 3 meses sin menstruación o luego puede tener 2 veces en un mismo mes. Entonces, hay diferencias claras en el ritmo de la menstruación con respecto a la edad adulta. Esta fase suele durar entre 3 y 5 años antes de la última menstruación y suele empezar generalmente a partir de los 45 años. Aunque hay algunas mujeres cuya menstruación dicen que es distinta a partir de los 40 años y en consecuencia tendrían un climaterio mucho más largo. Dice, a partir de los 35 años, el ovario acusa más el envejecimiento y la disminución de folículos afecta ya a la capacidad reproductiva. Por eso, a partir de esta edad, resulta más difícil conseguir un embarazo. Aparte de las consecuencias genéticas que podría haber, ¿no? Una mujer entre 35 y 40 años, si es primigesta, ojo, si es primigesta, tiene mucho más riesgo de tener un niño con síndrome de Down. Finalmente, el envejecimiento ovárico repercute en el ciclo menstrual, provocando los primeros desajustes y dando lugar al climaterio. Obviamente, este proceso no se detiene y finaliza con la menopausia alrededor de los 45 a 50 años. Síntomas del climaterio, y hemos dicho que no es en todas las mujeres. El que sí es en todas las mujeres es el que la menstruación empieza a ser distinta, ¿no? Para la mujer. Ella sabe cómo es el ritmo normal de su ciclo menstrual y empieza a ver algunos cambios, aumento de días, el sangrado es mucho mayor o es mucho pequeño, la regla y es más corta o el periodo entre menstruación y menstruación se usa mayor, entonces ya empieza a ser distinta. Y esta es la primera señal clara de que ya ha llegado al climaterio. Sin embargo, en ocasiones esa no es la única señal y hay mujeres que experimentan otras molestias, como el sofoco, la sequedad vaginal, que en la menopausia va a ser en todas las mujeres, y la irritabilidad. Cuando envejece y el ciclo menstrual empieza a alterarse, la producción de estas hormonas, estamos refiriendo a los estrógenos y progesterona, también se resiente, pero no ocurre de la misma manera en todas las mujeres. Si durante el climaterio los ovarios de la mujer fabrican suficientes estrógenos, pero poca progesterona, esto es en el climaterio, puede estar 2 o 3 meses sin regla, pero cuando la tenga será muy abundante. Y lo más probable es que esta mujer se sienta hinchada.
Bien, dice, es frecuente que la pérdida de los estrógenos provoque notables alteraciones fisiológicas en función del organismo particular de cada mujer, como los sofocos caracterizados por una rubefacción extrema de la piel. O sea, hace frío, la mujer dice, ¿qué calor tengo? Empieza a sacarse las chompas, eso es sofoco. La sensación psicológica de disnea, o sea, ella siente su respiración, o sea, nosotros, todos ustedes ahorita han estado respirando y ni cuenta se han dado, ¿no? Pero la mujer climatérica tiene la sensación de que siente su respiración. Entonces, a eso le llamamos una sensación psicológica de disnea. La irritabilidad en el carácter, la fatiga, la ansiedad y la disminución de la resistencia y de la calcificación de los huesos de todo el cuerpo, ¿no? Esto es importante porque la osteoporosis, que es la enfermedad por disminución de calcio en los huesos, principalmente se da en las mujeres. Bien, jóvenes, con esto hemos acabado la clase del día de hoy. Si hubiera alguna pregunta, la pueden hacer. Si no hay preguntas, por favor, escriban su nombre completo en el chat para pasar de esa manera la asistencia.